Entonces, hablando en ese sentido, neurología, por supuesto que no da ningún tipo de explicación, a esos dolores o esa sensibilidad aumentada en muchas zonas del cuerpo completamente distintas, y sin embargo, a pesar de no dar ninguna explicación, pues sigue mandando el mismo tratamiento, pues para una, digamos, quizá para una parestesia o un dolor, digamos así, por este trayecto, que por un dolor de una ciatalgia, hablando ya de ese ciático popliteo externo, que es recidivante y que muchas veces está, bueno, pues está superando muchas veces al analgésico que estamos dando, ¿no?, en ese sentido. Entonces, no da ninguna explicación, pero sí que da ese mismo tratamiento. Al igual que una parálisis facial, no se puede tratar ni muchísimo menos que una hemiplegia completamente entera, ¿no? En ese sentido, pues ahí van a entrar muchos más meridianos y, por supuesto, muchos más puntos, ¿no?, en ese sentido. Sin embargo, pues el tratamiento suele ser exactamente el mismo, ¿no? Entonces, solamente intenta controlar esta neurología, aparte de no dar ninguna explicación, intenta controlar todas estas disfunciones o esta falta de funcionalidad o estas hiperalgesias o estas zonas dolorosas siempre a partir de ese material que intentamos tomar, que no es otra que es un producto químico, ¿no?, ese medicamento. Pero, sin embargo, y vuelvo a repetir, neurología no sabe cómo funciona el cuerpo. Es como si, bueno, y a todos, o la inmensa mayoría de los que estamos aquí, pues tenemos carnet de conducir, ¿no? Entonces, bueno, primeramente, yo cuando fui a sacar, con 18 años, fui a sacar ese carnet, pues me enseñaron las normas básicas, ¿no? Primero, vamos a ver qué significan ese código por el que vamos a circular todos, por todas las vías, y, por supuesto, vamos a hacer unas clases prácticas a ver cómo se conduce. Para ver cómo se conduce, pues primeramente pues habrá que saber lo que es un volante, pues un cambio de marchas, un embrague, un freno, y luego pues unos pilotitos que nos van indicando un montón de cosas, ¿no? Entonces, ya hemos puesto alguna vez este ejemplo. Yo cuando me examiné, o para aprender a conducir, tengo que saber cómo funciona ese coche, desde dentro. Tengo aquí el volante, pues un cambio de marchas, pues no sé qué, doy el encendido, meto primera, desembrago, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que no hago nunca es, antes de saber cómo funciona el coche para conducirlo, lo que no tengo que hacer es, primeramente, por lógica, es saber o estudiar perfectamente cada pieza, e incluso ser ingeniero para poder fabricar cada una de las piezas. Hombre, ser ingeniero de un automóvil es muy importante. A ver cómo funciona cada pieza, el carburador, y luego viene el sistema eléctrico y no sé qué, la bomba de la gasolina, eso está bien, saber perfectamente todos los materiales que hay y cómo son, digamos así, incluso cómo funcionan, pero primeramente tendremos como simples usuarios, primeramente vamos a aprender a conducir, y luego si queremos hacemos un curso de mecánica, de electricidad, de chapa y pintura y de lo que queramos, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta medicina o esta ciencia de neurología, pues ya repito, sabe muy bien cómo es todo el material por donde discurre, pero luego no sabe cómo funciona. Es como ese ordenador, ¿no? Con la acupuntura sabemos precisamente, bueno, hay muchísimas teclas, digamos que hay, bueno, pues un montón. Entonces, si damos a una tecla, pues sabemos que tiene tal función. Si damos a otra, pues tal otra. Y si damos una combinación de 2 o 3, pues ya da una función en una parte del cuerpo muy determinada. Neurología en ese sentido no solamente es a base de material y se acabó la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues claro, hay que saber muy bien precisamente ese botoncito de esa pantalla informática tan impresionante, ¿no? Entonces, el cuerpo, bueno, yo lo veo así un poco, ¿no?, como una gran pantalla o un gran ordenador, bueno, hecho por Dios, ¿no?, por supuesto, no está hecho por el hombre, sino está hecho por Dios, en lo que cada botón tiene un significado, tiene una respuesta, tiene una función, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, digamos, esta función, estos trastornos funcionales, o
esta falta de información, no sabemos cómo funciona, por más que seamos muy técnicos en saber cómo van por estos circuitos, etcétera, etcétera, si no sabemos cómo va esto, pues bueno, estamos un poco perdidos, ¿no? Entonces, claro, ustedes se preguntarán que, bueno, pues entonces acupuntura pues es como una panacea, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que es una especialidad o es una medicina madre, en el sentido de que, y vuelvo a repetir, ¿no? Un acupuntor, o yo mismo, cuando a mí me dieron licencia pues para pinchar, pues lógicamente yo tenía, de acuerdo a mi conocimiento y a mi propia experiencia, de lo que me habían dicho, o habíamos pinchado en aquella clínica a unos pacientes que venían de una forma con demasiada confianza, pues entonces eso te da pie pues para empezar a pinchar y empezar a experimentar por tú mismo de acuerdo a unas cuestiones teóricas que te han dado y a unas prácticas que has hecho con un profesor, ¿no? Entonces, es lógico pensar en contra de lo que piensan la inmensa mayoría, ¿no? Pues de ustedes o de ti mismo, ¿no? Que, bueno, esto de pinchar, un simple pinchazo, pues prácticamente por debajo de la piel, pues no da ningún efecto secundario, pues no, eso es la equivocación más grande, ¿no? En el sentido que cada puntito tiene su, digamos, o cada botón pues nos va a dar una pantalla completamente distinta, ¿no? Si damos la A, es la A, y si es la B, pues aunque son las dos letras, pero son distintas, ¿no? Entonces, un acupuntor, por muy joven que sea, o por muy malo que sea, vamos a decirlo así, nunca va a producir seguramente ningún efecto secundario, porque evidentemente si se pincha bien, pues esa pantalla sale correcta, si se pincha mal, pues igual nos cargamos el circuito perfectamente. Quiero decir que esa es la puñetera verdad, pero un acupuntor joven, digamos, un recién salido, no se atreve, esa es la cuestión, no se atreve a pinchar algunas patologías o rebuscar algunos puntos peligrosos, porque es que no se atreve, es que eso está claro, y eso es lo que me ha pasado a mí. Yo, si intento pinchar, por ejemplo, pues para una úlcera de estómago, o pinchar para una parálisis facial, pues a los 2 días de yo tener una aguja en la mano, seguramente si yo tengo ese atrevimiento, pues para mí ya hubiese sido de juzgado de guardia, en el sentido de que, bueno, tanto atrevimiento yo podía haber hecho, pues, más que beneficio, muchísimo perjuicio, porque yo no estoy preparado. Entonces, eso mismo uno lo va retrayendo, Entonces, esa es la cuestión. Es decir, bueno, es que uno malo, usted no se preocupe que, aunque tenga o lo pille un acupuntor joven o malo, pues quizá, como dice el chiste, ¿no? Quizá la deje a usted o te deje a ti tal y como estás, pero nunca te va a empeorar en ese sentido, porque no se va a atrever, porque pinchar es una sensación como muy especial, ¿no? Entonces, el intentar saber cómo funciona esa máquina total, como esa máquina informática fabricada por Dios, eso, como hemos dicho muchísimas veces, eso va, bueno, a tardar pues muchísimos años, ¿no? Entonces, en ese sentido, vas teniendo más experiencia, tu atrevimiento pues va yendo pues a la par, ¿no? Pero nunca tu deseo se va a comportar o se va a desviar en esa ambición desmesurada por intentar ayudar a la gente, porque en lugar de ayudar lo que vas a hacer es entorpecer más su salud. Entonces, en ese sentido, siempre uno se va a quedar completamente parado. Entonces, ¿quién puede arreglar este trastorno funcional de esta máquina impresionante informática, ¿no? Que es este cuerpo humano? Entonces, ¿quién, cómo, con qué y de qué manera? Entonces, evidentemente, neurólogo no, eso por supuesto que no, ya lo digo rotundamente y lo digo con bastante pena, ¿no? Que neurólogo, a pesar de haber hecho tantísimas estudios y años machacado, pero sin contar precisamente, y ahora se lo estamos poniendo, bueno, vaya donde quieran, se lo estamos poniendo pero bastante a huevo, ¿no? En ese sentido, por tener unos mayores conceptos en cuanto a lo que saber, que es bastante, punto y meridiano, representante de estos órganos y estas vísceras interiores, con eso va a entender mucho, aparte de saber
cómo es todo el tejido con el que está manejando, mejor que él no lo va a saber nadie. Ningún especialista sabe mejor en cuanto a tejido del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Pero en cuanto a esa función, ese neurólogo, si no sabe eso, poco va a ayudar. Y de hecho, pues ahí podemos tener estadísticas o incluso algunos enfermos de neurología que nos pueden estar viendo, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿quién va a controlar esos trastornos funcionales? Los va a controlar acupuntor. ¿Por qué? Porque tiene en cuenta, y repito, aunque sea muy pesado, esos puntos y esos meridianos, y no hay más, sabiendo pues lo que es una corriente biológica y lo que es una corriente energética. Por supuesto, también sabiendo esos conceptos anatómicos, físicos y químicos, porque el cuerpo es un cómputo. Entonces, ya podemos, bueno, con esta pequeña charla, ya podemos ir sabiendo o imaginando, en ese sentido, cómo podría ir una especialidad médica o en qué se podría reformar, en qué podíamos cortar o ampliar. Estoy hablando de especialidad médica para hacer buena medicina, no para estar sujeto a una división puñeteramente política, como nos está ocurriendo en este sistema sanitario español. Entonces, lo que está claro es que neurología, en ese sentido, lo primero que estudia es su tejido, y después de estudiar su tejido, lo que intenta estudiar es su función, pero no da con él, o no da con ella. Entonces, lo primero que habría que estudiar, función, cómo funciona eso, y en segundo lugar, por supuesto, estudiar hasta la saciedad pues todo el sistema anatómico o por donde discurre la distribución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso, por supuesto que sí, porque evidentemente, no sé, pues sistema nervioso periférico, por muy periférico que sea, pues, pero también va, pues bueno, pues ahí inerva pues todos los órganos hasta el último musculito que hay, ¿no? Pero eso va, por muy superficial que vaya, eso es interior. Entonces, evidentemente, ni neurólogo, ni acupuntor, ni nadie, ninguna persona, quiere decir, que puede manipular metiendo la mano a través del cuerpo por muy superficial. Entonces ya rompería esa solución o tendría ya solución de continuidad el cuerpo, ¿no? Pero con una aguja, precisamente, un acupuntor sí. ¿Precisamente cómo? Precisamente como que estamos diciendo, ¿no? Pinchando. ¿Pinchando qué? Puntos y meridianos. Neurólogo en ese sentido no puede manipular bajo ningún concepto, bueno, en primer lugar porque no le faltan estos conceptos que estamos hablando. Entonces, a través de ese material, pues, hombre, pues puede deprimir sistema nervioso o puede excitarlo muchas veces, pero ese trastorno funcional no lo va a controlar, o lo puede aumentar o lo puede disminuir, pero nunca lo va a dejar en su, como aquel programa, en su justo precio, ¿no? O se ha pasado o no ha llegado, entonces no hay premio, pero no hay premio. Bueno, él no tiene premio por satisfacción, paciente sigue con su dolor de cabeza o su parálisis facial o tiene esas parestesias, que yo me estoy acordando ahora de muchísimas cosas, ¿no? Como un paciente, bueno, un compañero haciendo un deporte, entonces pues decía, joder, esto que te pregunta, dice, es que tengo aquí un dolor que va desde cabeza de peroné hasta el maléolo, que unas veces tengo frío, otras veces tengo calor, a veces me quema, me duele, y es que me ha dicho su neurólogo, pues un amigo suyo, y dice, es que sí, es que he pasado como una ciática, también he cogido una gripe muy fuerte, entonces he tenido mala suerte y se me ha quedado acantonado en esa zona pues un virus. Y digo, joder, macho, entonces eso ya es lo que me faltaba por oír, ¿no? En el sentido de que, bueno, el decir porque tiene una zona de dolor, que se le ha acantonado en ese nervio precisamente, se le ha acantonado un virus y por eso le está dando tanto, bueno, le está fastidiando tanto, pues, entonces eso ya es demasiado, ¿no? En ese sentido. Entonces yo, lógicamente, me quedé callado, digo, sí, lo que te diga tu neurólogo, es que para eso me ha mandado antiinflamatorio, claro, más material, y con eso voy aguantando, ¿no? Digo, sí, voy aguantando a ver si te dejan el estómago como una criba, ¿no? Entonces, en ese sentido, me da bastante pena, y lo siento, que pues aún se tengan esas pequeñas teorías o usemos esos virus como ese cajón desastre, como esa putilla barata, y que Dios me perdone, y que me perdonen, donde se les echan todas las culpas sin venir a cuento. Hombre, cada virus o cada persona en este mundo pues cumple su buena función, ¿no? Pero
hombre, si es fulanico este Perzolaga, pues no le eches la culpa a esta menganica por muy lo que sea, ¿no? En ese sentido. Entonces me hace bastante gracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, acupuntura podría ayudar a neurología. Hombre, yo no digo que vaya a ayudar yo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero estudiando estos conceptos, ¿podría ser neurología una gran especialidad? Por supuesto que sí, porque antes de que venga cualquier enfermedad siempre avisa con un trastorno funcional. Si controlamos ese trastorno funcional, ya no vendrá trastorno orgánico, y por supuesto si no hay trastorno orgánico, los cirujanos, que estos sí que trabajan estupendamente bien con ese material, porque, bueno, como todos los médicos, solamente ven o creen lo que ven, sobre un tejido está enfermo, sí, porque histológicamente está así, porque este normal está así, entonces aquí, bueno, hay un aneo, pues hay que cortar y se acabó la historia, ¿no? Entonces, si controlamos ese trastorno funcional primero, pensando en puntos y meridianos, que ahí está el quid de la cuestión, por supuesto que no se va a convertir en un trastorno orgánico y por supuesto ya no va a haber ninguna evidencia ni enfermedad, entonces ese cirujano pues va a tener que estar así, ¿no? Afortunadamente, quiero decir que, bueno, tampoco van a vivir tan mal, tampoco queremos dejarlos en el paro ni muchísimo menos, ¿no? Sino que, bueno, pues ya estarán haciendo pues otras cosas que, bueno, pues que mientras se vaya ocupando este neurólogo, pues por supuesto que no vamos a tener, o podemos decir, ¿no? O las salas de hospitales y cosas así ya no van a estar tan sumamente llenas y tampoco va a haber tanta lista de espera en muchísimas cosas, porque las cosas se van a coger mucho más a tiempo. Entonces, ¿quién puede ayudar a quién? Por supuesto que está bastante claro. Entonces, a mí no me digan, que no digan, es que hay que ver, pues ha tenido, yo qué sé, pues tenía una epicondilitis, lo querían operar, entonces ha pinchado una aguja aquí y otra aquí, y resulta que, fíjate, ¿qué coño tendrá que ver un codo, o un dolor de codo? Bueno, se llama epicondilitis, un codo de tenista, y el pobre no había jugado en el tenis en su puñetera vida, y sin embargo, pues fíjate, le han pinchado, decía ese gilipollas acupuntor, que ha pinchado un punto de intestino grueso, otro de triple recalentador, oye, y este codo volvía a funcionar. Pero claro, algo tiene que pasar, porque es que ni el cúbito ni el radio tenían ningún problema, ni húmero tampoco, la cápsula estaba bien, los músculos estaban bien, porque me hicieron hasta una electromiografía y me hacían una analítica de absolutamente todo, y radiografías y todo, y es que aquí no había nada, pero yo pues me dolía mucho, y entonces... Pero fíjate, ese tío, es que es un brujo, es que es un milagro. Que no, señor, que ni es milagro, ni es brujo, ni es nada de nada. Sencillamente puede ser como un neurólogo, quiere decir que pasa por una facultad de una manera u otra, de tal especialidad, y ha tenido en cuenta una serie de conceptos fundamentales para entender cómo funciona esto, y cómo funciona ese meridiano de intestino grueso, y cómo funciona ese meridiano de triple recalentador, o si duele para acá, que es un codo de golfista, ¿no? Por ejemplo, este es de tenis, este es de golfista, y a lo mejor no ha jugado al golf en su puñetera vida tampoco. Entonces, ¿por qué no tenemos en cuenta ese meridiano de intestino delgado, o ese meridiano de pulmón, por ejemplo, o incluso de corazón, por ese, lo que sea? Entonces, eso ya no es milagro, ni es brujería, sino que son conceptos tan científicos como pueden ser cualquier otro. Lo único que ocurre es que son los grandes desconocidos, o son los conceptos los grandes interesados. ¿Por qué? Porque con esto se cepilla seguramente a muchos materiales que, lejos de cumplir una buena función, lo que hacen es producir otras malas funciones, para así tomar más medicación, tener a un enfermo enganchado, tener a un médico cabreado, y etcétera, etcétera. Entonces, ya en ese sentido, yo veo que esta neurología, por supuesto que es una de las ciencias más destacadas que hay, Por supuesto, son los estudios que con más amplitud se están produciendo día a día, pero por contra, pues también es una de las ciencias o una de las especialidades puñeteramente políticas que más dudas tienen. Pero mientras más estudian y más dudas se tiene,
El que le fastidia de verdad, que es el enfermo, pues sigue con su dolor de cabeza, o con su parálisis facial, o con sus parestesias, o llámelos ustedes la patología que quieran. Entonces, en ese sentido, ya hemos hecho un pequeño repaso. Ya me perdonarán los compañeros neurólogos, pero no sin ánimo de, bueno, de criticarlos, ni muchísimo menos, sino ver esa neurología como tal ciencia, lo que creo que le falta, y que si en ese sentido esa medicina natural o esa acupuntura con esos pequeños, digamos, pequeños conceptos, yo creo que tendría menos duda. Habría que estudiar mucho, por supuesto, y con los medios que hoy en día tienen o tenemos a nuestro alcance, por supuesto que el que saldría más ganando serían los dos. Ese médico, ese neurólogo, por estar mucho más contento, y por supuesto este paciente por estar más sano y más feliz. Espero que ya no les haya cansado tanto y ya pues me despido, no sin antes darles las gracias. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Pues, hasta luego.